Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, porque cada día en verdad podemos ver tu misericordia, ver tu amor, y aun cuando cosas difíciles pasan, la tierra tiembla, no importa. Tú sigues cuidándonos y sigues protegiéndonos y sigues cumpliendo tu plan en nuestra vida. Y te damos gracias por eso. Gracias porque ahora podemos abrir tu palabra, podemos estudiarla, pedimos que nos ayudes a entenderla y poder vivir de acuerdo a esos principios que tú nos muestras. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, muy buenos días. Génesis 31, versículo 17, por favor. Génesis 31, versículo 17. Continuamos esta semana también hablando acerca de problemas laborales, problemas en el trabajo. Usted recuerda, hay un jefe llamado Labán, hay un empleado llamado Jacob. Al final de esta etapa de trabajo durante 20 años, el empleado, Jacob, no queriendo que continúe la situación como hasta ese momento estaba, llega a huir de su trabajo rumbo a la tierra prometida. Y el versículo 17, por favor, nos dice: entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre sus camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volver a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. En el mapa, usted puede observar, Harán y la tierra prometida. Este es el viaje, 700 kilómetros de viaje. Eso es lo que iba a viajar Jacob. 22 kilómetros se viajaban cada día, cuando las condiciones eran normales. Así es que era un viaje, 32 kilómetros, perdón. Así es que 700 para 32 kilómetros diarios nos da un viaje de 22 días. Probablemente al transportar todo lo que Jacob estaba transportando, su ganado, su familia y todo eso, probablemente este viaje duró mucho más. A los 3 días de viaje, nosotros observamos que Labán se entera. Pero algo significativo en el texto es la honestidad que Jacob tuvo hasta el final. El texto dice que lo que Jacob llevó es lo que había él adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram. Él no llevó nada más. Después de experimentar un trato tan injusto de su patrono Labán, al final, él continuó portándose honesto. No aprovechó la última circunstancia, su jefe estaba 3 días de distancia, así es que no se iba a enterar si él se llevaba una ovejita más o se llevaba 2 ovejitas más, no se iba a enterar de eso. Pero vemos a este hombre honesto hasta el final. Se caracterizó por ser un hombre honesto durante todos esos 20 años y al final cuando estaba huyendo porque ya no soportaba más las condiciones laborales en las que las mantenía su jefe Labán, hasta el final fue honesto. No se llevó nada más de lo que necesitaba. No es que al final él dijo, bueno, mi indemnización por todo lo malo que ha existido aquí, por todo lo malo que han hecho conmigo, entonces voy a aprovechar la oportunidad que me estoy yendo para yo auto pagar lo que no me han pagado. No lo hizo. No se llevó una grapadora, una portátil, una computadora. No, esto es justo, yo me llevo porque han abusado de mí, entonces compenso un poquito todos los abusos que han tenido. No lo hizo. Todas las ovejas que eran propiedad de él, eso es lo que se llevó. Nada más, nada menos. Honesto hasta el final. Saliendo por la puerta grande aun cuando durante 20 años su patrono, Labán, le había tratado muy mal. En contraste a esa honestidad, observamos la deshonestidad de su esposa predilecta llamada Raquel.
Versículo 19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. El robar los ídolos de una persona se consideraba una de las acciones más graves que una persona podía hacer. Allí en medio de la idolatría, para estos idólatras, para Labán como idólatra, los ídolos le protegían. Cuando uno quería buscar guía, iba a los ídolos. Cuando uno quería buscar protección, iba a los ídolos. Los ídolos eran el símbolo del derecho que la persona que los poseía, era el símbolo de ser el dueño, el propietario de toda la herencia, de todo lo que yo tengo. Así es que el robo de los ídolos se consideraba una ofensa seria. Es interesante que en el año 15 antes de Cristo se escribieron unas tablillas de Nuzi, y con el trabajo de la arqueología se ha llegado a encontrar estas tablillas de Nuzi. Lo interesante es lo que dicen, y hacen referencia al robo que Raquel tuvo de los ídolos de su padre Labán. Deshonesta. Qué contraste frente a la honestidad de su esposo Jacob. Cuando esta mujer lleva los ídolos, van a llegar a la tierra prometida. Y en la tierra prometida durante muchos años, esta mujer va a continuar con su cultura en torno a la idolatría. La Biblia dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Estoy leyendo Génesis 35, 1 y 2. Años después que esta mujer y esta familia llegan a la tierra prometida, años después, recién Jacob muestra un paso de liderazgo en su hogar y llega a tomar la decisión de sacar esos ídolos para enfocarse solamente en el Dios vivo y verdadero. Así es que la idolatría no solo fue un problema en la casa de Labán, no solo fue esta mujer Raquel que vio como importante llevarse los ídolos, sino después que ya llegaron a la tierra prometida y estaban ya viviendo ahí este hogar, todavía la idolatría era un problema en este sitio, hasta cuando, años después, Jacob toma la decisión de quitar los dioses ajenos que había entre ellos. ¿Hay idolatría en su vida? Y probablemente usted piensa, pastor, yo hace años que ya quité la estatua o el cuadrito o la estampita. Y sí, es idolatría eso, pero la idolatría es mucho más que eso. Cada vez que nuestra confianza está en alguien diferente a Dios, soy idólatra. Así lo ve Santiago capítulo 1. Cada vez que mi confianza está en otra persona diferente que Dios, es idolatría. Así es que nosotros podemos haber dejado la estampita y la escultura y todo eso y dejar de persignarnos cuando salíamos de la casa y tocando esa estatua. Pero recuerde que eso no significa que no tengamos problema con la idolatría. Cuando hay algo o hay alguien que ocupa el lugar que solamente Dios debe ocupar, soy idólatra. Estoy dándole importancia a algo o a alguien que no debería tener. Nuestro Dios no compite con la primera prioridad. Él tiene el derecho de tener la primera prioridad en nuestra vida. En medio de la honestidad de Jacob y la deshonestidad de su esposa, observamos un punto negativo en la vida de este trabajador, Jacob.
El versículo 20 nos lo dice. Y Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que iba, huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Gad. Y Jacob engañó. ¿Recuerda el significado del nombre Jacob? Suplantador, engañador significa. Así es que después de años de conocer a Dios, todavía en esta área de su vida, Jacob continuaba teniendo problemas. Usted puede observar que es una muy buena descripción de nosotros. A veces algunas áreas de nuestra vida, algunos pecados, son fáciles de dejar. No tuvimos problema con dejar ciertas cosas cuando conocimos y cuando entendimos que eso estaba mal. Pero lo que también es cierto es que muchas veces batallamos con alguna área en nuestra vida, con algún pecado, con alguna tentación, batallamos y han pasado años y todavía esa área, ese pecado nos sigue dando problemas. Y este es el caso de Jacob. Años de conocer de Dios y todavía era un engañador. Todavía eso era lo que le movía muchas veces a tomar decisiones. Así es que cuando este trabajador sale de su empleo huyendo por las condiciones laborales en las que se encontraba, aun cuando muestra honestidad y es un punto a favor de él, todavía el engaño estaba presente en su vida. Cuando Labán se entera de que Jacob sale huyendo, Jacob no se va a quedar con las manos quietas. Va a reaccionar, va a empezar a perseguir a su empleado Jacob. Observe las intenciones de este jefe cuando decide perseguir a su empleado. Verso 22. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Gad. Usted debe saber que cuando Labán sale, no sale en persecución hacia Jacob solamente porque está un poco enojado porque no ha podido despedirse de sus hijas y de sus nietos. Esa no es la razón. Él piensa que ha perdido a su mejor trabajador. Él piensa que alguien le ha robado sus ídolos y eso es sumamente grave, sumamente importante. Así es que él viaja con el objetivo, no de reclamarle, él viaja con el objetivo de hacerle daño. Y por eso se utiliza palabras que tienen una connotación jurídica. Riñó, perseguir. Él no sale simplemente enojado. Él va a hacer daño a Jacob. Es interesante también que Jacob le lleva 3 días de ventaja. Usted puede imaginar lo que es viajar con todas las cosas. Está cambiando de casa. Está haciendo un viaje de 700 kilómetros, no va a regresar. Así es que él está llevando todas sus posesiones materiales. Por ende, eso implica que el viaje iba a ser lento. Iba con sus niños, iba con sus 4 esposas. Era un viaje lento. 3 días de ventaja le llevaba Jacob. Pero lo interesante es que Labán se demora 7 días en darle alcance a Jacob. ¿Por qué? Labán no llevaba nada. Labán llevaba a la gente con la que le iba a hacer daño a Jacob. No llevaba enseres, no llevaba ganado. ¿Por qué se demora 7 días en darle alcance? La verdad es que la Biblia no nos dice por qué. Algunos han llegado a la conclusión de que como así en Éxodo 14, entre el ejército egipcio y el ejército de Israel, la presencia de Dios a través de una nube hizo que esa nube sirviera para los israelitas como
guía, como luz, como protección, pero al mismo tiempo esa misma nube era un impedimento para que el ejército egipcio durante toda la noche, antes de cruzar el río Jordán, el Mar Rojo, perdón, antes de cruzar, el pueblo egipcio no pudiera avanzar. Puede ser que esto pasó en este caso. No lo sabemos. No sabemos exactamente qué hizo que el viaje, que le tome 7 días a un grupo de personas que estaban transportando todos sus enseres. Obviamente iban despacio. Y él no pudo alcanzarle sino hasta el 7º día. Puede ser que hay algo sobrenatural aquí. La verdad es que no sabemos. Pero en medio de estas intenciones dañinas y pecaminosas de este jefe llamado Labán, es interesante que la protección de Dios ante todas estas injusticias laborales se llega a ser presente. Versículo 24. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Observa la intervención de Dios? Dios sabía de lo que era capaz Labán. Dios sabía para qué había salido Labán a buscar a Jacob. Él sabía. Recuerde que el contexto es una relación laboral entre un hombre, un trabajador, Jacob, que está harto de las condiciones laborales y sale huyendo de su trabajo, mientras Labán, el jefe injusto, codicioso y pecaminoso, va buscándole. Y Dios se presenta. Y Dios le dice a este jefe: ten cuidado con lo que vas a hacer. Hermano, no importa las injusticias laborales que usted esté experimentando en su trabajo. Nuestro Dios tiene control. Nuestro Dios sabe muy bien lo que pasa. Nuestro Dios sabe cuáles son las circunstancias laborales en las que nos encontramos. Y Dios interviene. Y Dios le dice al jefe: cuidado con lo que vas a hacer. Labán no se detiene. Y llega a dar encuentro a Jacob. Y cuando le encuentra, va a acusarle, va a dar 2 acusaciones en contra de Jacob. La primera de ellas, en el versículo 25, le va a acusar de ser un renegado. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo despidiera con alegría, y con cantares, con tamboril y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. En ese tiempo, allá en Oriente, la costumbre decía que cuando uno salía de viaje, los familiares y amigos acompañaban cierto trecho de ese viaje. Y les acompañaban e iban juntos cantando, tocando instrumentos, como una manera de despedir. Por eso dice despedir con alegría, con cantares, con tamboril y con arpa. Era una costumbre de Oriente, despedir de esa forma. Aquí parece que Labán hace una acusación, hace un reclamo justo. ¿Por qué no me dejaste despedir de mis hijos? ¿Por qué no me dejaste despedirles con alegría? Y mientras leamos el texto nos vamos a dar cuenta que ese deseo de despedir a sus hijos y a sus nietos y despedirles con alegría simplemente era una cortina de humo. A él no le interesaba a sus hijas. Les había robado a ellas 14 años. No le interesaba la familia, no le interesaba sus nietos. Era codicioso y vamos a observar que esta acusación simplemente es un maquillaje de lo que realmente la razón
por la cual este hombre está saliendo en búsqueda de Jacob. Observe versículo 30, y aquí es el interés de Labán en verdad. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías el deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Observa lo que le acusa. Aquí está la verdadera razón de por qué le persigue. Los ídolos eran esenciales en la vida de esta gente. No se iban a sentir protegidos. De hecho, las cosas que poseían, la persona que tenía los ídolos era propietaria de esa herencia, legalmente. Así es que el llevarse los ídolos era una falta tremendamente grave. Y esto es lo que realmente le interesaba a Labán. Cuando esto sucede, Jacob va a presentar defensa ante estas dos acusaciones. La primera defensa empieza en el versículo 31, donde dice: respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Observa por qué Jacob llegó a engañar. Estaba mal el engaño, pero observe por qué engañó. Tuve miedo. Y sabe, a veces esa es la motivación para nosotros decir o hacer cosas que nos meten en problemas. Esto no es nuevo. Empezó con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando Dios le dijo a Adán: ¿por qué comiste del fruto? La mujer que me diste. Nunca dijo: Señor, perdóname, soy culpable. La mujer, ¿qué has hecho? La serpiente. El miedo les motivó a no asumir su responsabilidad. Es muy típico en nuestra vida que esto suceda. El miedo nos mueve a decir o a hacer cosas que no están bien. En medio de todo esto vemos que Jacob fue honesto, no trató de ocultar la verdadera razón por la que había huido. Tuve miedo. Porque si tú venías, ibas a llevar a tus hijas a la fuerza. Y si ellas hubieran sido llevadas otra vez a tu casa, yo que las amo, hubiera estado otra vez presionado a volver donde ti y continuar trabajando de gratis para ti. Pero su segundo argumento tiene que ver con la honradez de Jacob. Y el verso 32 nos dice: aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. La honestidad de Jacob le lleva al punto de decir: hey Labán, yo no he traído nada. Nada que sea tuyo lo tengo acá. Con toda confianza, anda, revisa cada una de las tiendas, haz una inspección minuciosa y observa que nada yo me he llevado. Y si encuentras algo que es de tu propiedad, tómalo y ponlo delante de todos para que haya una evidencia de que yo he faltado a mi honradez. Lo que Jacob no sabía es que su linda esposa había robado los ídolos. ¿Y qué es lo que Jacob dice? En la persona que encuentres tus ídolos, esa persona va a morir. Es grave lo que Jacob, no está hablando nomás Jacob, va a cumplir lo que dice. A veces se necesita más prudencia, a veces se necesita callar y pensar muy bien lo que uno está diciendo. Porque Jacob, sin saberlo, iba a matar a su querida Raquel. Labán, después de escuchar a Jacob y verlo tan seguro de que él no ha llevado nada, eso no le iba a dejar conforme a este hombre. Así es que él empieza todo un proceso de desconfianza buscando esos anhelados ídolos. Verso 33. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea,
y en la tienda de las 2 siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda, y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. En ese tiempo había el tabú de que un hombre no se podía acercar a una mujer cuando ésta estaba en su periodo menstrual. Quizás este tabú, parte de esa idea, fue recogida por la Biblia años después, y por eso nosotros observamos en Levítico 15 que dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Lo cierto fue que esta mujer pudo ocultar esos ídolos que tanto buscaba su padre. Después de que Labán busca minuciosamente en cada una de las tiendas y no encuentra nada, eso va a producir una reacción de enojo en Jacob, porque se siente acusado de manera injusta. Y él va a decir, versículo 36, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado en todos los enseres de tu casa? De todos los enseres de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. El acusador Labán se convierte ahora en acusado. ¿Qué me he cogido de ti?, le dice Jacob. Y utiliza 2 palabras sumamente significativas: transgresión y pecado. ¿Tienen relación? No son lo mismo. Pecado es todo aquello que ofende a Dios. Transgresión es el pecado a sabiendas que ofende a Dios. La transgresión es mucho más fuerte. Es con conocimiento. Sabiendo que está mal, llego a cometer una transgresión. El pecado, algunos pecados, pueden ser hechos por desconocimiento. No sabía que esto era pecado y lo hice. Eso no cambia el hecho de que sigue siendo una ofensa al Señor. Pero entre pecado y transgresión la cosa es diferente. Transgresión es mucho más fuerte. Así es que cuando usted ve en la Biblia el uso de estas 2 palabras, usted debe recordar que transgresión es una acusación grande, fuerte. ¿Qué transgresión he cometido yo? ¿Tú crees que a sabiendas yo me he robado tus ídolos, tus cosas y me he traído acá? Y por supuesto, con justa razón, Jacob está enojado con Labán. Y después de expresar su enojo, Jacob va a argumentar, va a darle razones a su jefe Labán de por qué él no debería ser considerado como un ladrón. Primera razón, versículo 38. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Jacob va a utilizar argumentos. Y no argumentos que vienen de palabras, argumentos que vienen de un estilo de vida. 20 años este hombre había estado trabajando con este jefe codicioso e injusto. Y 20 años el Jacob había demostrado qué tipo de trabajador era. Hace referencia al cuidado que este trabajador tenía. Nunca tus ovejas y tus cabras abortaron. Nunca. Recuerde quién era propietario de las ovejas. Era Labán, era el dueño. Así es que este Jacob
como buen trabajador, cuidaba como si fuera suyo lo que le pertenecía a su jefe Labán. ¿Cuida usted las cosas de su oficina como si fueran suyas? Esta computadora no es mía. Este teclado no es mío. Esta impresora no es mía. Esta grapadora no es mía y la trato como quiera. Observa ese detalle de este trabajador. Nunca abortaron. Era tan cuidadoso con las cosas que no le pertenecían que se destacó en esa área. El versículo 38 al final nos da un segundo argumento que Jacob utiliza. Ni yo comí carnero de tus ovejas. ¿No cree que durante 20 años cuidando ovejas, en algún momento a Jacob le dio ganas de comerse un asado de oveja? Recuerda que la distancia entre Jacob, donde cuidaba las ovejas, y Labán era 3 días de camino. Nunca Labán se hubiera enterado que Jacob se comió una ovejita. Nunca se hubiera enterado. Cuando Miguel Ángel estuvo pintando la Capilla Sixtina, un trabajador se le acercó y le dijo: maestro, la sección que usted está pintando, esto no tiene acceso al público. Nadie va a entrar aquí. Nadie va a ver esto. Miguel Ángel dijo: Dios sí. No trabajamos bien porque nos ven, porque nos vigilan. El ojo del amo engorda el caballo. No debería ser así. El creyente debe trabajar bien, no porque el jefe ve, porque Dios ve. Ni yo comí carnero de tus ovejas. ¿Lo pudo hacer? Nunca se hubiera enterado. Había 3 días de camino para llegar a donde estaba Jacob. Pero este hombre era tan honesto que no utilizó los recursos de su trabajo para provecho personal. No solo eso, era un hombre laborioso. El verso 40 nos dice: de día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Observa. No había un ministerio de trabajo donde Jacob vaya y diga: ¿sabe qué? Las condiciones laborales en las que yo estoy son malas, por favor mande un inspector de trabajo para que le ponga una multa a este jefe Labán que es un desconsiderado. No había eso. Este hombre reconoce el hecho de que sus condiciones de trabajo no eran las mejores. De día me consumía el calor, de noche la helada, ni siquiera una buena cobija para cubrir el frío. Y el sueño huía de mis ojos. Mal anochado. Tenía que vigilar las ovejas porque podían venir a robar. Así es que el trabajo de pastor era tremendamente dificultoso. 20 años he hecho esto, Labán. ¿Tú crees que me voy a robar tus ídolos? ¿Qué dicen mis 20 años de trabajo? ¿Qué te dicen a ti, Labán, mis 20 años de trabajo? ¿No te dicen lo honesto, lo cuidadoso, lo laborioso que he sido? Eran tremendos los argumentos de Jacob. Eran poderosos los argumentos de este hombre. Fallaba en muchas cosas, pero era un buen trabajador. Durante 20 años. Y en medio de todos esos argumentos que Jacob le da, Jacob le recuerda 2 características de este jefe Labán que no hablaban bien de él. Verso 39. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí
me lo cobrabas. Los descubrimientos arqueológicos nos dicen a nosotros que en esa época han hallado fragmentos de ciertas leyes que existen entre un trabajador como Labán, un dueño de ovejas, y cuando éste contrata a un pastor. Y dice que todas aquellas cosas que habían sido arrebatadas por una fiera, la persona cogía los restos de ese animal, los llevaba ante su jefe y le decía: mira, aquí están los huesos. Yo no me he robado esta oveja. Vino un animal y la destruyó. Eso decía la ley. No solo la ley, no solo la ley extrabíblica, fuera de la Biblia, sino Éxodo 22 llega a recoger al futuro, llega a establecerse eso. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá su dueño. Y si lo hubiere sido arrebatado por las fieras, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. La ley laboral en ese momento decía que si había algo arrebatado, se traía los huesos de ese animal y el jefe no le cobraba. Mas si hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. ¿Se da cuenta lo que dice acá? ¿Quién pagaba esto? Jacob. No debía hacerlo. La ley de ese tiempo no le obligaba a hacer eso. Pero este hombre tan comprometido en su trabajo, tan honesto, yendo más allá de lo que la ley decía, más allá de la honestidad, él pagaba lo que le arrebataban las fieras. A mí me lo cobrabas. El jefe no debía cobrar esto. A mí me lo cobrabas. Era injusto. Sabía la ley, pero si la ley estaba en contra de los intereses de Labán, no la voy a cumplir. La ley que cumplo es la ley que me conviene. Parece que estuviéramos leyendo la prensa de esta mañana. Lo que me conviene, eso hago. Lo que me conviene, eso cumplo. Y Jacob le acusa a este hombre de ser un jefe injusto. Le acusa también de una falta de equidad. El versículo 41 dice: así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Hermano, la próxima vez que usted y yo nos vayamos a quejar de nuestro trabajo, lea este versículo. Enmárquelo en su casa si necesita hacerlo. Así he estado 20 años. No es que el trabajo laboral se complicó y estoy experimentando esa complicación una semana. Jacob experimentó esto durante 20 años. El trato injusto de un jefe codicioso y malo. Y cuando este empleado iba progresando un poquito, este jefe codicioso cambiaba el salario. No le cambiaba el salario porque le estaba dando un aumento. Le cambiaba el salario porque estaba enriqueciéndose. Entonces cuando cuando el salario de este trabajador era las ovejas de color blanco y el ganado empezaba a producir ovejas de color blanco, te cambio el salario, ahora te voy a dar las ovejas de color pintado. Y así muchas veces, como lo vimos la semana anterior. Era injusto, codicioso, con una tremenda falta de equidad. En medio de esta injusticia laboral, es gratificante llegar a escuchar a este hombre dónde estaba su confianza. El verso 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Hermano, ¿dónde está su confianza? De veras,
No solo de labios para afuera, de veras, ¿en dónde está nuestra confianza? Observa dónde estaba la confianza de Jacob. No estaba la confianza en su trabajo, ni en la calidad de su jefe, ni en la justicia de su jefe. Él sabía que la presencia de Dios garantizaba para él que Dios iba a protegerle y a cuidarle a pesar de las injusticias de un jefe codicioso y pecaminoso. ¿Hay intranquilidad en su vida en torno a la economía? Hay tanta huelga, van a votar al presidente, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué sucederá? Hay leyes que se están aprobando, que se van a aprobar y ¿qué vamos a hacer? Voy a perder esto, voy a perder lo otro. Dios está más arriba, encima de las injusticias. Dios está sobre las injusticias. Dios está con nosotros. Nuestra confianza debe estar en Él, no en nuestro trabajo, no en la economía del país, no en las decisiones acertadas o no de nuestro presidente. Nuestra confianza debe estar en Dios. Porque si no está en Dios, cada día va a ser una incertidumbre. Cada día que escucho alguna noticia diferente, algún anuncio diferente, mi corazón va a intranquilizarse. Pero cuando mi confianza está en Dios, cuando sé que Dios está encima de nuestro presidente, de nuestro país, encima de ese jefe gruñón, voy a poder vivir tranquilo. Observa. Los argumentos de Jacob eran contundentes. 20 años te he demostrado mi honradez. Pero como suele pasar, aquel que no quiere ver lo que tiene frente a sus ojos, no va a verlo. Aquel jefe que quiere salirse con la suya a pesar de que la cosa es injusta, a pesar de que se da cuenta, va a mantenerse en su posición, aun cuando no tenga razón. Y Labán, verso 43, lo hace. Respondiendo Labán y dijo a Jacob, las hijas son mías. Observe los posesivos. Las hijas son mías. Y los hijos, hijos míos son. Y las ovejas son mis ovejas. Y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Codicioso hasta el final. No era de él. Jacob había trabajado arduamente por ese ganado. Esto es mío. No era de Labán. No era de Labán, era de Jacob. Pero tan codicioso era este hombre que hasta el final, esto es mío. Al final van a hacer un pacto estos dos hombres. Y en el verso 44 observamos el pacto que van a realizar. Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo. Y sea por testimonio entre nosotros dos. Observe. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. ¿Qué hubiera hecho si su jefe que le ha explotado durante 20 años se acerca y le dice, hagamos pacto, terminemos bien? ¿No hubiéramos reaccionado con venganza? ¿Qué te crees? ¿Cómo me pides esto? ¿Qué te pasa? ¿Cómo después de que me has acusado de ladrón, de rebelde? ¿Qué haría usted? Qué tremendo el corazón de Jacob. Labán le propone un pacto y Jacob dice,
Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. ¡Qué tremendo corazón perdonador! Durante 20 años había experimentado la injusticia de su jefe Labán y ahora este hombre está dispuesto a hacer un pacto, a sentarse a comer con este jefe injusto, porque había tomado la decisión de pasar la página, de perdonar. Había tomado la decisión de salir por la puerta grande, aun cuando no era culpable de nada. ¡Qué tremendo! El contenido del pacto, observe. 2 detalles, versículo 50. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Labán le dice: Jacob, tienes que ser buen esposo. Labán había visto a Jacob 20 años. Ya sabía cómo era Jacob. A pesar de eso, Jacob acepta este artículo en este acuerdo. 51. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano. Majano es un montón de piedras. Y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea de este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. ¿Sabes, Jacob? Vamos a poner este límite donde nos encontramos. Vamos a ser buenos vecinos, vamos a hacer un pacto de no agresión. Yo no voy a pasar para hacerte daño, tú tampoco vas a pasar para hacerme daño. Si algún rato quieres visitarme, ven nomás, puedes pasar esto de aquí, no hay problema. Pero si vas a hacerme daño, Dios es testigo de este acuerdo al que hemos llegado. En ese tiempo, los pactos se realizaban con estos detalles que acabamos de ver, pero había toda una ceremonia de ciertos elementos que usted los tiene listados en la pantalla para que observe la ceremonia. Versículo 45. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Piedras se amontonaban en un sitio con el objetivo de que esas piedras recuerden a las personas que ahí se había hecho un compromiso. Versículo 46, y dijo Jacob a sus hermanos recoger piedras y tomar piedras, e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. ¿Comería usted con una persona que le ha tratado injustamente y le ha explotado durante 20 años? Usualmente comemos con nuestros amigos, no con aquellos que nos tratan injustamente y nos explotan 20 años. Observe el corazón de Jacob aquí. Era un hombre que fallaba en muchas cosas, pero aquí tenemos un área muy fuerte de este hombre. Se sentaron a comer. 47. Y llamó Labán Jegar, Saaduta, y llamó Jacob Galat, porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por esto fue llamado su nombre Galat. No solo pusieron un montón de piedras, sino cambiaron el nombre del lugar donde se encontraban. Labán pone un nombre, Jacob pone otro nombre. En verdad los dos nombres son exactamente lo mismo. La diferencia es que el nombre que pone Labán está en siriaco y el nombre que pone Jacob está en hebreo. Son el mismo nombre. Cambian el nombre con el objetivo de que ese nombre de esa población, de ese sitio, les recuerde que ha habido un pacto importante entre Jacob y Labán. Cuando se realizaba un pacto, se necesitaba a las dos personas que iban a establecer ese pacto, Jacob y Labán. Pero para realizar un pacto necesitaban a otra persona que funcione como testigo de que estos dos hombres, en este caso, se están poniendo de acuerdo. ¿Sabe cuál fue el testigo?
49. Y Mizpa, por cuanto dije, atalaye Jehová, testigo Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Versículo 53. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros. El Dios de sus padres, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Dios fue invocado como testigo y como juez para ser parte de ese pacto, para que él observara este acuerdo entre Jacob y Labán. Y como era costumbre, como parte de la ceremonia también iba a existir sacrificios de animales, versículo 54. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. El verso 55 nos muestra cómo se despidieron. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Qué tremenda manera de enfrentar problemas laborales. Observa cómo termina todo. Observa cómo debería terminar nuestros problemas laborales cuando los enfrentamos. Para este hombre era más importante la relación personal con su jefe que la plata. Qué tremendo testimonio. Así deberían vernos salir de nuestro trabajo. No escondidas. No con acusaciones ciertas. Con honestidad. Con testimonio. Con ejemplo. Con perdón hacia las faltas injustas de ese jefe o ese compañero de trabajo. ¿Se da cuenta la diferencia? No es comparable las injusticias laborales que usted y yo podemos experimentar con un hombre que durante 20 años le trataron tan mal, que usaron la ley para la conveniencia del jefe, que cambiaron su sueldo durante 10 veces para explotarle mucho más. Pero este hombre, a pesar de que tenía razones para vengarse, dependió del cuidado de Dios. Dios está conmigo y Dios me ha protegido de tu mano y Dios no me ha dejado salir sin nada de este sitio. Dios me ha defendido. Su confianza estaba en Dios, no en que un jefe se porte bien o no. Y al final tuvo el corazón suficiente para perdonar a ese jefe y para despedirse de manera amistosa de él. Oremos. Padre Celestial, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Qué tremendo ejemplo el de Jacob, Señor. Qué tremendo trabajador. Cuidando las ovejas como si fueran propias. Siendo honesto. Yendo más allá de la honestidad, pagando lo que no le correspondía pagar. Trabajando durante 20 años en condiciones difíciles. Y aún perdonando al jefe de corazón por toda la injusticia. Una demostración de perdón al punto de llegar a sentarse a comer juntos y despedirse amistosamente. Ayúdanos, Padre,
a nosotros hacerte quedar bien a ti en nuestros trabajos. Que vean una diferencia, que vean cómo cuidamos lo que es de la empresa, que podamos ser honestos a carta cabal, que puedan vernos como trabajadores excelentes. Qué tremendo que Jacob pudo acusar de todo, que Labán pudo acusar de todo a Jacob, pero nunca de ser un mal trabajador. Gracias, Padre, por ese ejemplo. Ayúdanos a copiarlo. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien que viene por primera vez. Y si usted viene por primera vez y dice, pastor, ore por mí. Los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano un ratito. Yo estoy mirando y con eso me dice, vengo por primera vez, ore por mí, pastor. Gracias, veo sus manos. Bájenlas nomás, gracias. ¿Alguien más? Para las personas que nos visitan, que levantaron su mano o que tuvieron recelo de hacerlo, queremos ofrecerle algo más, totalmente voluntario, no se sienta obligada o obligado a hacerlo. Pero usted puede tomar sus cosas en este momento y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a otro lugar de la iglesia, a un lugar privado, y en ese lugar va a conversar un momento con usted. Si usted nos visita, si levantó o no sus manos y quiere darnos la oportunidad de conversar un ratito con nosotros, con toda confianza hágalo. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, con toda confianza en este momento, venga por favor. Queremos ayudarle, queremos servirle. Padre Celestial, te damos gracias por las personas que nos visitan. Padre, te rogamos por ellos. Tú conoces exactamente la necesidad que ellos tienen. Y te ruego, Padre, que conforme a tu voluntad tú puedas estar supliendo esa necesidad. Te ruego, Padre, sobre todo si todavía ellos no han llegado a conocerte a ti como Salvador personal. Te ruego que hoy sea el día de salvación. Pedimos tu bendición para nosotros, Señor. A veces en nuestro trabajo hay tanta injusticia y tantos problemas. Parecen una tormenta. Pero ayúdanos a recordar que tú eres nuestro refugio en esas tormentas. Tú eres el que nos alienta, tú eres el que nos alimenta. Nuestra confianza, Señor, está en ti. Queremos aprender a reposar en ti, a confiar en ti, a depender de ti. Ayúdanos a hacer de ti nuestro refugio en medio de nuestros problemas laborales. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Dulce refugio. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador.
Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, con su poderoso y tierno amor llenará mi corazón. Dulce refugio, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta, Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, con su poderoso y tierno amor llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Amén.